Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. En nuestros días tenemos que responder la misma pregunta que hizo Elías en el Monte Carmelo. Tal vez cuando escuchas esto, percibes que eres como aquellos que no se deciden cuando se presenta la palabra de Dios. Por un lado está el mundo, que propone una felicidad más allá de lo que la Biblia enseña. Por otro lado, eres desafiado por simples declaraciones de la palabra. ¿Logras entender que Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad? ¿Tienes la fe y tienes el valor de abandonar todas las prácticas y doctrinas de hombres para servir a Dios? Dios nos ofrece la oportunidad de ser libre, pero debes tener el valor de poner en práctica lo que aprendes con la palabra. En Santiago se nos comparte estos versículos, Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando Elías pidió a los israelitas para hacer una elección entre el Señor y Baal, el silencio parecía hablar por sí mismo. Lo acabamos de leer. El pueblo no respondió palabra. Eligieron no decir nada. Pero cuando no dijeron nada, solo revelaron los pensamientos y las intenciones de sus corazones. A veces el silencio es la mejor respuesta. O la peor respuesta en este caso. A la gente le gustaba aquella libertad que era falsa. Tanto hombres como mujeres han demostrado a lo largo de la historia que es mucho más divertido, entre comillas, seguir los deseos del corazón que la voluntad de Dios. Tenían miedo de dar una opinión. Acab, que era el rey, había llamado a una reunión pública, estaba de pie junto al profeta Elías cuando él llamó a Israel a elegir entre los falsos dioses y el único Dios verdadero. Su silencio, el de Acab, era previsible. Aunque ellos estuvieron dispuestos a adorar y a servir solo al Señor Dios, requería un gran valor, fuertes convicciones para pronunciarse a favor del verdadero Dios. Y no es de extrañar que leamos que el pueblo no le contestó. El pueblo no respondió palabra. Todos nosotros hoy miramos con atención lo que pasó con los hijos de Israel. De generación en generación, sirviendo a otros dioses. La rapidez con la que se apartaron de la voluntad de Dios. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo, nos apartamos de la voluntad de Dios. Tomamos nuestro propio camino, adoramos nuestros propios dioses. La facilidad con que parecen haber olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos. Nosotros también. Nosotros nos olvidamos de cuántas veces el Señor nos ha sanado de enfermedades, cómo el Señor nos ha provisto de trabajo, cómo el Señor nos ha provisto de economía para llegar a fin de mes, cómo vemos su provisión y cómo vemos la mano de Dios también en los demás, cómo hace milagros, pero nos olvidamos. Aún con el pasar de los siglos, de los años, a la pregunta formulada por Elías todavía resuena con la misma fuerza. ¿Cuánto tiempo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Por eso te pregunto, ¿estás confundido? ¿Buscas respuestas? Un cristiano indeciso o con una mente dividida es, por lo general, es como esa persona que menciona Apocalipsis, es tibio. A veces somos indecisos, somos tibios. Un pie está en el mundo, otro pie está en la iglesia, por ejemplo, en las cosas de Dios. Los cristianos que tienen una mente dividida aún no han tomado la decisión de seguir a Jesús. Somos como la mujer de Lot. Estamos más pendientes de Sodoma y Gomorra que de mirar enfrente. Nuestro corazón a veces está en Sodoma y Gomorra, en las cosas de este mundo. Muchas veces actuamos como los hijos de Israel en el Monte Carmelo. Cuando se le preguntó a quién quieren servir, no dijimos nada. Cuando esto sucede, el silencio lo dice todo. Todos somos tentados, todos somos probados.
La hierba siempre parece más verde en el jardín del vecino. Y a veces yo me encuentro dividido, me encuentro quieto, me encuentro mirando hacia ambos lados o mirando hacia atrás como la esposa de Lot. A veces andamos en la dirección equivocada. ¿Tienes miedo de tomar la decisión correcta porque tienes miedo al rechazo? El pueblo no respondió palabra. Dios quiere que sigas la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pilato preguntó a Jesús: ¿y qué es la verdad? La verdad la tenía enfrente, la tenía delante. Él quiere que tomes las decisiones correctas. Jesucristo debe ser lo primero en tu vida. ¿Estás indeciso porque simplemente no quieres tomar una decisión? ¿Estás indeciso porque te gusta vivir de una manera mundana? ¿Estás indeciso porque tienes miedo de posicionarte? Hay cristianos que se posicionan a favor de un partido político, sabiendo que ese partido político tiene leyes incluso que van en contra de los valores cristianos. Hoy en día lo hay. Solo falta encender el televisor y ver todas las leyes que se están promulgando. En los institutos, en los colegios, las leyes, ya puedes decidir qué sexo ser. Y nosotros los cristianos, en vez de ponernos de acuerdo, en oración en primer lugar, clamar a Dios, luego reunirnos todas las iglesias, al igual que se hacen manifestaciones de todo tipo, ¿por qué no salir los cristianos a protestar a favor de la vida? Por ejemplo, se hace, pero nos cuesta. Preferimos quejarnos en casa, criticar en casa detrás del televisor. Qué fácil es escribir detrás de un ordenador. Pero a la hora de la verdad, hacemos como el pueblo de Israel. El pueblo no respondió palabra. Mientras miras tu vida y las causas de tu indecisión, ora. Pida al Espíritu Santo que te muestre por qué está sucediendo esto en tu vida. ¿Hasta cuándo te quedarás entre servir a Dios y servir al mundo? Que es lo que dijo el profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. O sigues a Dios o sigues la corriente de este mundo. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. A Él debemos seguir. A Él debemos imitar. Pero tenemos miedo. Tenemos miedo incluso a que nos rechacen. Tenemos miedo incluso a ir a prisión por predicar el Evangelio. Yo tengo miedo, ¿eh? Si a mí me mandaran a un país donde hay persecución, donde encarcelan a los cristianos, seguramente estaría falto. No estaría dispuesto. El pueblo no respondió palabra. ¿Qué vamos a responder nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Crees en Dios? Síguele. ¿Crees en Jesús como tu Dios personal, como el Rey de Reyes? Síguele. ¿Crees en tus propios ídolos, en tus propios dioses? ¿Crees en Baal? Id en pos de él. Me gusta lo que dijo Josué hace muchos años. Mas mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es la actitud. Eso es decisión. Eso es compromiso. Eso es ser valiente. Josué no se mordió la lengua. ¿Así? Vosotros ir en pos de vuestros dioses, mirar a ver a quién vais a servir, pero yo lo tengo claro. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. La decisión es nuestra. ¿Qué haremos nosotros? ¿Serviremos a Dios o guardaremos silencio como los hijos de Israel? ¿Hasta cuándo? Radio Solidaria, una radio comprometida.